Tu papá, Felisa, tu papá. ¿Qué es eso en el baño? ¿Es un fantasma el que está abriendo la llave escupiendo frente al espejo? Felisa ve a su madre inclinada sobre el lavatorio. Ese momento en el que los ojos se encuentran en el espejo. Su mamá temblando, acumulando agua en sus palmas ahuecadas, transformadas en cuenco, llevándose las manos a su rostro. Sangre seca, con ese tono parecido al barro que se pega entre las estrías de sus suelas o que queda incrustado en las llantas de la ranoleta cuando su mamá decide no usar el auto por días, ni siquiera para aventurarse en el horario indicado para comprar pan al almacén, porque piensa que ahí habrá alguien que quiere hacer daño. De seguro ese hombre que su padre ha enviado a otro hombre, o también puede ser a una mujer para espiar a Faustina. Ese momento en el que la niña enfoca el espejo manchado, dirigiendo su mirada con el ángulo preciso, elevado mínimamente para confirmar que sí, que no es un fantasma, es su mamá, tan enojada, descompuesta, esos ojos rojos, tan abiertos, desencajados, globos cruzados por infinitas, delgadas y curvilíneas venas rojizas, como si la sangre también se lo hubiera metido a los ojos, franjas amoratadas bajo los párpados, ojeras, y su blusa desgarrada en un hombro, revelando la tira de uno de sus sostenes. ¿Por qué está tan alterada su mamá mientras encuentra su mirada ahí? A lo mejor eso sería lo ideal. Se ha pegado en un hombro, su blusa se ha rajado al hacerse camino hacia la cabaña, medio borracha, y alguna rama de uno de los espinos ha tirado de su ropa y le ha arañado la piel. Y por eso hay sangre, por eso hay sangre. Y de algún modo extraño le ha caído al rostro o ella misma ha embadurnado su piel al llevarse instintivamente una mano al hombro herido. Es comprensible su furia, algo que es normal, porque esa blusa es una de sus prendas favoritas. Y qué hacer salvo enrabiarse al ver el desastre irrevocable en la tela tan bonita cara que será imposible de reparar. Y este es el comienzo del capítulo 3, 1974, San José de Maipo, del libro del cual vamos a hablar hoy en esta entrega del Traficantes de Cultura. Recibimos una vez más a un amigo de esta casa digital, al escritor Nicolás Poblete Pardo, ahí se ve mejor, autor de La Casa de las Arañas, su nueva novela, libro editado por Cuarto Propio. Estimado Nicolás, muchísimas gracias por su tiempo para con los traficantes de cultura. Gracias a ti, Humberto, y al equipo. Muchas gracias por nuevamente invitarme a tu programa. Y aquí hablar de un y aquí hablar, y creo que representa quizá una palabra en particular esta nueva obra suya, Nicolás, vértigo. Eso es lo que sentí, vértigo, porque está súper bien enfocado respecto de hablar de género, al género de terror, sobre todo, y tomando también en cuenta un hecho tan particular que es hablar de nuestra historia como son los secuestros de guaguas durante la dictadura. Y aquí abrir la conversación de una, la idea. ¿Cómo se cocina? ¿Cómo nace la idea de un libro como este? Mira, hubo varias ideas que influyeron en el momento de sentarme a escribir títulos la primero, la lectura de un libro, lo tengo lo tengo aquí. Mm, Leí yo este libro hace unos años atrás, La psicología del crimen. Philip Feldman es el autor. Es un libro, digamos, académico, hecho para probablemente estudiantes de psicología, estudiantes de criminología, y porque es un libro publicado por la Universidad de Cambridge. Entonces está probablemente destinado para este tipo de lectores, de público. Pero yo lo leí con mucho interés y el libro fue publicado en 1993 y ya entonces me di cuenta que había varias cosas que eran que estaban un poquitito out, un poco superadas, por ejemplo, algunos conflictos que son
principalmente investigados en el hemisferio norte, como raciales, sociales, en el área de la criminología y algunos supuestos como la predisposición genética en determinados criminales. Entonces, esa fue una primera incursión en esta área que se transformó en un estímulo para la escritura del libro, principalmente por el año en que fue publicado, 2023. Entonces estamos hablando de la era de Internet, básicamente, y un momento histórico que en nuestro país, porque claro, esto fue publicado en Inglaterra, pero yo hice una especie de extrapolación o desplazamiento hacia nuestra realidad, y en esos años estábamos en Chile iniciando el retorno a la democracia, recién estableciéndose un poquitito la democracia neoliberal en nuestro país, con toda la irrupción cultural que conllevaron esos años, desde las artes visuales hasta la música grunge, que en ese momento surgió con mucha fuerza, ¿no? Bandas como Nirvana o otros artistas de un poco de esa área. Entonces ese fue otro estímulo a lo que tú llamas cómo se cocinó, ¿no? Cómo se condimentó esta narración. Y adicionalmente, el testimonio de una persona cercana a mí que yo conozco que fue una de estas guaguas, es una de estas guaguitas traficadas que aún no consigue conocer el paradero o el conocer a sus padres biológicos, ¿no? Entonces fueron varias cosas tú hablaste también del vértigo y el vértigo es verdad, probablemente la palabra vertiginoso viene de ahí y el vértigo es un síntoma también que uno puede sentir en situaciones de estrés o de pánico, ¿no? Como un vértigo, como que se te viene el mundo encima, ¿no? Estás como en un precipicio y un abismo abajo. Entonces son todos esos factores, lo vertiginoso también es una característica de este género, de este subgénero literario, que es el thriller. Entonces todas estas apreciaciones confluyeron a la hora de consolidar el texto inicial, el primer bosquejo. ¿Y cómo fue quizás dar con el tono? Porque una cosa es ocupar el género del thriller, pero también lo pienso y creo, no sé si antes era como se tenía demasiado cuidado. No sé si veo, hoy quizás no es tanto el problema que quizás mezclar ese pasado tan reciente, que ha pasado, Mm, siempre ha pasado 50 años desde la instalación de la dictadura, la historia de las guaguas mm, cambiadas, de las guaguas secuestradas durante la dictadura, y ocuparlo desde el género. ¿Cómo fue mm. en ese ejercicio del escritor dar con el tono? Porque el tono uno, también, volviendo al tema del vértigo, tiene ese vértigo, pero también esa caída en la locura de las Mm. protagonistas. Sí, la verdad es que ese punto que tú tocas, yo creo que es bien importante como dilema y se ha planteado mucho en escrituras de distintas procedencias, por ponerte un ejemplo, escrituras de estudios de Holocausto, por ejemplo. Hay escritores como Cynthia Ozick que tiene esa historia, El Chal, no sé si la conoces, una historia canónica ya, que ella en algún momento dice haberse incluso arrepentido de escribirla, porque, y un poco esta es una respuesta a tu pregunta, ¿quién se puede apropiar de un dolor o de un trauma que tú no viviste, que es como una especie de usurpación? Entonces sí que creo que es un debate válido plantear eso, plantearse con qué autoridad te metes tú en un tema que no viviste, que no experimentaste. Puede incluso sonar como una especie de oportunismo, ¿no? Eso lo vemos también en otras manifestaciones como que se anclan o se suben al carro de la causa indígena, por ejemplo. Entonces creo que sí que es importante cuestionarlo, pero también creo que, claro, esto es una ficción. Obviamente yo estoy utilizando
esos guiños, porque si no sería otro tipo de documento, ¿no? Sería un testimonio, o sería un archivo legal incluso, o quedaría como una noticia simplemente. Em, entonces yo creo que el modo en que se hace, en mi caso, es con, por supuesto, con mucho respeto por la historia que hay detrás y por el sufrimiento que hay detrás, porque eso, cualquier manifestación artística nunca alcanza a representar la realidad. Obviamente es una aproximación solamente, es un deseo incluso. Muchas veces queda en el ámbito del deseo, ¿no? Nunca sabes tú si conseguiste representar algo, encapsular algo. Entonces, eso por una parte. Y luego, a nivel más concreto, hice una serie de estrategias, como por ejemplo partir con la segunda persona, de esta mujer que está muy devastada, y esa es una manera de hablar de la situación muy subalternizada, subsumida, subyugada, en la que está esa mujer, que no tiene voz propia. Entonces necesita la voz de otro, en este caso de la segunda persona, que es el tú, que puede resultar un poco agotador y un poco autoritario, un poco jerárquico. Entonces, yo no considero que se deba usar mucho, porque puede ser muy abusiva. Eso en algunos segmentos está la segunda voz para hablar de este personaje. Y luego, el aspecto de locura que tú señalas, está principalmente vertido no solamente por el contexto enloquecido que se vive, ¿no? La atmósfera y la situación social y política del país en estos años, porque tú eres muy joven, pero yo me acuerdo aún de los toques de queda. Entonces ya hay un ambiente de locura que te tienen una represión difícil de gestionar psicológicamente. Más allá de esa locura que es compartida por toda la ciudadanía, está la locura personal de Faustina, que es una persona que ha introyectado discursos de distinto orden, por ejemplo, el discurso religioso, que ella va mezclando a su manera, ¿no? Va integrando ciertas nociones que tiene. Ella ha leído las escrituras, la Biblia, y incorpora eso en sus saberes y en su discurso. Entonces, eso para mí fue bien interesante. Ese personaje, el que más me gusta a mí, a pesar de que es un personaje secundario, pero precisamente por la locura de su discurso, que consigue transformarse en una especie de coro muy psicótico, donde confluyen distintas voces, saberes e incluso alucinaciones. Así que por ahí fue un poco la organización. Y en ese ejercicio también crear los personajes de alguna u otra forma, tomando, por ejemplo, la misma Felisa, construirla a un punto tal de que bajo ese grado de locura, como ese grado de vértigo de la época, lo haga creíble respecto del lector y no quizás te pases media línea más y quede una cosa más quizás caricaturesca. Fue como muy difícil hacer ese ejercicio de crearla. Mira, la verdad es que en mi escritura en general yo sigo una tendencia realista. eh, o sea, son personas que uno podría eventualmente conocer o reconocer en distintos circuitos. Algunos casos son bastante arquetípicos. El caso de Felisa, ella es una persona que ha tenido un trauma cuando chica, estuvo a punto de morir. Eh, Probablemente todo el mundo tiene algún trauma, puede ser más leve o menos. Entonces, leer sobre una persona que ha tenido un trauma muy extremo permite una identificación, ¿no? Si tienes un mínimo de empatía, porque todos tenemos algún tipo de sufrimiento en nuestra vida, ¿no? En algún minuto te va a tocar. Entonces, en ese sentido, creo que es posible identificarse con ella. Ella representa algunos valores que se consideran en general socialmente em, valores buenos, como el valor del trabajo, el valor de la superación personal, la posibilidad de emerger en la vida, ¿no? Como en algunos aspectos, como bajo el concepto de la meritocracia, ¿no? Una persona que se esfuerza mucho y consigue llegar a un lugar viniendo de un bagaje muy precario. Entonces son aspectos de ese personaje con los que todos podemos relacionarnos. Yo creo que
Em, no sé si es que hay probablemente algunas caricaturas o aspectos caricaturescos, pero por otra parte uno conoce gente que es así, que dice: "Oye, esta persona realmente es una caricatura", ¿no? Entonces, es difícil saber cuándo con quién estás vinculándote, ¿no? La gente utiliza también muchas máscaras sociales, entonces, algunas de estas máscaras son caricaturas. Si tú te fijas en, por ejemplo, en las redes sociales, donde hay una serie de filtros, que van formando una caricatura de persona. La persona va siendo desplazada por una máscara, por una caricatura. Entonces, son desafíos, yo creo, bien, dignos de ser abordados narrativamente. Estamos conversando con Nicolás Poblete Pardo, autor de La Casa de las Arañas, libro editado por Cuarto Propio. Em, Siento también, y aquí hablar de los personajes y en un barrio más general, como la comparación de los personajes de mujeres con los personajes de los hombres. Los personajes de los hombres, o bueno, aquí, bueno, el punto preponderante son las mujeres, los personajes, Mm, y los hombres quizás, los hombres o la masculinidad propiamente tal, terminan siendo como ese juego entre el bien y el mal. Lo siento desde esa visual. Y claro, los hombres, o quizás las mujeres más masculinizadas también en este ujú, caso. ujú. Tienes toda la razón. Aquí no hay figuras masculinas muy importantes en el sentido que no representan algo muy positivo, yo creo. Salvo básicamente hay un hombre que es el padre de Felisa, que es un hombre. Ahí podemos hablar un poco más de caricatura, realmente, porque es un hombre muy erotizado, muy sexual, muy primitivo en sus impulsos. Entonces, es un hombre comandado por su pene, ¿sabes? También uno conoce hombres así, em, que en el fondo muy infantil, si lo piensas, pero él está ahí y nunca sabemos mucho de él, no es una mala persona, pero es una persona que no maduró, ¿sabes? Como que quedó fosilizada en una búsqueda frenética, genital. Mm. Pero por otra parte, y aquí lo que yo quise hacer fue hablar también de rasgos masculinos tóxicos en mujeres, porque tú sabes que en la novela hay en particular una mujer que es una mujer muy fálica, que es la jefa de Isa, que la explota, la extorsiona, la chantajea de distintas maneras y la desea incluso sexualmente, y ella representa esa mujer que juega con las reglas del hombre, ¿sabes? Como poniendo un ejemplo que todos podemos recordar, Margaret Thatcher, por decirte, que cuando ella fue elegida primer ministra en Inglaterra, hubo muchas polémicas porque por una parte decían, bueno, al fin vamos a tener un primer ministro mujer, pero, o sea, era un gran logro político, pero por otra parte, ¿de qué mujer estamos hablando? O sea, el hecho de ser mujer tampoco te asegura ninguna virtud necesariamente. Entonces, creo que los personajes femeninos y masculinos también fluyen dentro de sí mismos, como vemos en estos casos. Y luego tenemos también un personaje muy masculino o con su animus muy desarrollado, que es Max, que representa la masculinidad más proactiva y más resolutora, ¿no? De resolver conflictos y la inteligencia que también se asocia mucho al animus en la mujer. Así que por ahí van los tipos de personajes que hay aquí. Tuviste que, en un rastreo, investigación o Google, probablemente, respecto de hablar del secuestro de guaguas en dictadura, como para poder darle un poquito más de carne histórico a la novela. Sí, hice harta investigación de eso y también me contacté con la directora de la fundación en Chile que se llama Constanza del Río ella. Ella tiene un libro publicado y tiene otro en camino. Y estuve siguiendo su trabajo y lo que hacen en la fundación. Entonces recopilé bastante material de ahí, adicionalmente al caso de esta persona que yo conozco.
Entonces sí que siempre hago bastante investigación para mis narraciones, hago bastante investigación. Me gusta esa etapa de la investigación. Me interesa meterme en otros temas que no tienen que ver necesariamente conmigo porque estoy muy lejos de la autoficción. Entonces, sí que hubo bastante investigación, más allá de este libro que te comentaba, Ujú, Psychology of Crime, que digamos proveyó la parte un poco más, ¿sabes? Como de los hechos, los datos. Y el otro aspecto que es un poco más emocional, que es tratar de ponerse en el lugar de una persona que fue víctima de una usurpación tan grave como esta, ¿no? Que te quiten tu propia guagua, o ser una persona em, que, que- que tú eres la guagua, ¿no? Que no tienes tu horizonte afectivo claro, ¿no? Entonces fueron todos esos, hago bastante investigación y hablé con esta mujer, Constanza del Río, ujú. que era bastante crítica de los avances que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, el banco de huellas genéticas. Ella era muy crítica de eso, cosa que me sirvió porque yo pensaba que era un gran logro y al parecer no es gran cosa por lo que ella comentaba. No es gran cosa por el tiempo que ha pasado. Lo que decía ella es que no es como los bancos de huella más top, por decirte, porque los, eh, los match genéticos son muy volátiles, la tecnología es todavía muy rudimentaria, entonces es muy difícil conseguir un match con eh, encontrar a tu otro match, por lo que me explicaba ella. Sí, así que bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros tenemos hemos recogido mucha experiencia del caso argentino, donde empezaron mucho antes con esto y es mucha más población víctima de esto. Entonces y de hecho en la novela también se comenta un poco eso, que estamos agarrando pautas de Argentina que empezaron con este proceso un poco bastante, hace bastante tiempo ya. Entonces yo creo que hay que seguir buscando, ¿no? Seguir confiando en lo que venga, porque sí que se han podido reunir bastantes familias, como 300, más de 300 en Chile. Eh, entonces sí que es un motivo de esperanza, yo siento, más allá de, de lo primigenio que es el aparataje actual, ¿no? La tecnología actual. Es lo que lo que mencionas también me hizo recordar mucho como el aparato, como lo robusto que es las madres de Plaza de Mayo como institución en Sí, Argentina. Que claro. quizás hay algo que hay algo que le falta a Chile, pero también siempre nos gusta hablar de memoria, pero a veces ciertos sectores no les gusta tanto hablar de eso. Mm, Hablar también, y hablar precisamente de memoria. ¿Cómo, mm. a tu juicio, cómo funciona, tomando quizás esta última novela junto con tus dos últimas, cómo juega la memoria histórica respecto de la narrativa chilena? En tu caso, por ejemplo. Yo creo que es muy importante, o sea, es un poco como el retorno de los es una forma de rechazar algo que te incomoda, pero y alguna gente puede hacerlo sin. Yo creo que no funciona mucho en un tiempo largo, no funciona mucho eso porque de una u otra manera va a salir a flote esa represión, como sabemos, ¿no? Lo que se reprime, tú puedes echar tierra sobre un conflicto o puedes tratar de taparlo, ocultarlo, no hablar de eso, transformarlo en un tabú, etcétera, pero de una u otra forma, eso se va eso va a revivir, eso va a resurgir, eh, si no a nivel social, como un síntoma, que puede ser un síntoma antinismo o en tu grupo cercano, o una neurosis o una somatización de algún tipo. Entonces, para mí la memoria es fundamental. En mi caso, porque yo soy chileno y en nuestro caso compartimos esa historia, ¿no? Esa sociedad e incluso una idiosincrasia chilena. Eh,
Pero creo que en cualquier cultura la memoria es crucial. Siempre hay intentos de grabar o de plasmar de una u otra forma lo que ocurrió, y muchas de esas ocurrencias son traumáticas, y está la urgencia de plasmarlas porque para que quede registro, ¿no? Generalmente uno ve en testimonios el miedo, la frustración o el arrepentimiento de no haber dejado un registro. Y si tú piensas en la vida personal de cada uno, es como cuando te dicen: ¿qué rescatarías tú si hubiera un incendio en tu casa? ¿Qué te llevarías? Mucha gente responde fotos, o recuerdos de ese tipo, porque eso es necesario. Es una necesidad atávica quizás de toda persona, de todo ser sintiente, yo creo. ¿Cómo ha sido la sensación ya con el libro lanzado? Como referencias de lectores que hayan leído este último libro, prensa, por lo menos en prensa, uno ve que celebran mucho un nuevo libro de Nicolás Poblete. Pero ¿cómo has tomado tú cómo hablemos de tus propias sensaciones? Bueno, yo estoy súper contento, súper feliz porque la verdad es que yo no soy un autor ni bestseller, ni popular, ni premiado. Entonces creo que las reacciones de lectura son bastante genuinas desde el momento en que no pasan por un prejuicio, porque también un premio puede ser un prejuicio, ¿no? Mucha gente lee solamente libros, bueno, mucha gente, la mayoría no tienen tiempo para leer, entonces se van a la segura o creen que se van a la segura, escogiendo un libro publicitado y generalmente con algún tipo de premio, ¿no? Por ejemplo, mucha gente lee solamente premios Nobel porque dicen: no tengo tiempo para leer y esto es bueno, es obvio que es bueno, o etcétera, ¿no? Cómo funcionan así. En mi caso, como tengo tengo una trayectoria más, menos, menos comercial, por ponerlo en esos términos. Entonces, cuando recibo algún tipo de reacción, eco, lectura, lo encuentro bastante genuino, ¿no? Es como es muy satisfactorio para mí eso, y hasta el momento he recibido bastantes buenos comentarios, reseñas, reacciones de colegas escritores, eh, han salido varias cosas, la verdad. No he leído todo, pero porque están saliendo ahora, hace muy poco tiempo que salió el libro, entonces está como en el proceso de ebullición. Y claro, lo encuentro genial, o sea, realmente me alegra harto. Ya el hecho que alguien lea algo es bastante milagroso, entonces, ¿qué te puedo decir? Es todo positivo. Y es todo positivo respecto de que este último libro, tomando también la palabra, el concepto arrojado desde el principio, que es vértigo, pero también hablando como el uso de la estética del horror, porque hay personajes y situaciones que son muy, lo siento, también perturbadoras, que es quizás el talento de poder traspasar del papel a la percepción del lector o lectora que va a tomar el último libro de Nicolás Olete Pardo. Eh, y te habla a ti, para quienes nos verán y escucharán, recomendarte esta caída al vacío, porque vamos con las protagonistas de esta historia, que aborda también, aborda también un periodo de nuestra historia, pero también ocupado con el ritmo de una serie, como el ritmo de la mejor serie que puedes estar viendo en este momento en streaming. Aquí te recomiendo algo que te lo vas a comer de una, que respecto que es esta Casa de las Arañas. Nicolás, en los minutos que nos quedan, bueno, quiero agradecerte el tiempo con los traficantes de cultura, y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. Bueno, creo que hiciste una evaluación bastante sintética y bastante representativa de lo que es la novela y lo que puede ofrecer para quien la lea. Creo que aquí nuevamente estamos en un
escenario bastante chileno, porque también tiene que ver con ciertas locaciones muy características de nuestro país, como el Cajón del Maipo, por ejemplo, y la ciudad de Santiago, entre los años 1974 y 1994. Entonces, si tú participaste de ese momento en los años 90, había un ambiente, una ebullición a nivel artístico, a nivel cinemático. En los cines tú veías afuera de los cines las películas promocionadas con unos carteles grandes, ya no se hace eso. Teníamos las marcas de ese entonces, las micros con los tickets de papel preplicado, los teléfonos públicos en los que metías monedas de 50 o 100 pesos, las guías de teléfono de ese entonces. Estamos hablando de la época pre-internet. Entonces yo creo que es entretenido volver a revivir esos momentos a partir de esos detalles más allá que de la historia. Y la historia misma habla de una realidad muy feroz en nuestro país, que es transversal, ocurría antes de la dictadura y sigue ocurriendo, pero en el caso de la novela está básicamente depositado en los años 1974, 1975, esos años, donde había toque de queda, se revive ese ambiente. Creo que es una posibilidad de lectura para enfrentarnos a nuestro país, porque somos producto de lo que hemos vivido históricamente, de los episodios que nos han marcado. Así que los invito también a leer la novela más allá de un thriller con una resolución y algunos twists, también como una posibilidad de repasar ciertos segmentos de nuestra historia. Nicolás Poblete Pardo, autor de La Casa de las Arañas, su último libro editado por Editorial Cuarto Propio en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. Ya que no nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Gracias a ti.